Dios les bendiga a todos mis hermanos. Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Queremos seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios. Queremos seguir comprometidos con el mensaje, así que vamos a orar para que Dios nos hable a través de esta palabra y que sea logrando en nuestras vidas. Amado Señor, damos gracias a ti, porque tú has sido bueno, para siempre ha sido tu misericordia. Nuevamente estamos delante de ti, Señor. Nuevamente, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu venga a nosotros, nos libere, nos dé una palabra de aliento, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos la iglesia, bendecimos lo que se hace, Señor, en este lugar, que es casa de Dios. Y sabemos, Señor, que estamos bajo tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero compartir el tema libres de la opresión. Libres de la opresión. Y vamos a hablar de un espíritu que habla en la antigüedad, del espíritu jezabélico, que es un espíritu de manipulación, que es un espíritu que controla las vidas, que es un espíritu que oprime las vidas. Entonces, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice lo siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como una de ellas. Entonces vemos Jezabel, la esposa del rey Acab. Jezabel era una mujer que manipulaba al rey, controlaba el gobierno, ni siquiera mandaba a Acab, mandaba a Jezabel. Entonces, Jezabel, el significado de Jezabel es egoísta, solo piensa en sí misma. El espíritu jezabélico no le gusta dar cuentas, hace las cosas que quiere, sin informar a nadie. Simplemente el espíritu jezabélico quiere hacer su voluntad. Entonces, Jezabel estaba oprimiendo al pueblo y tenía manipulado al rey Acab. En el Antiguo Testamento nos presenta a Jezabel como una persona, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, nos presenta a Jezabel como un espíritu que oprime a la iglesia, que oprime a los seguidores de Cristo. Entonces, tenemos que ser libres de la opresión diabólica de Jezabel. La iglesia tiene que ser libre de la opresión de Jezabel, de ese espíritu que quiere gobernar dentro de la iglesia. Entonces, lo primero que vemos en Jezabel es que tiene un espíritu de manipulación. La Biblia enseña que Acab quería comprar la viña de Nabot. La Biblia enseña que Acab quería la viña, pero Nabot no se la quiso vender. Entonces, ¿qué hizo Jezabel? Mandó a ayunar al pueblo con mentiras, manipulando todo. ¿Para qué? Para apoderarse de la viña de Nabot, y colocó en contra a la gente de Nabot y se apoderó de la viña. ¿Con qué? Con la muerte de Nabot. Entonces manipuló al rey. Qué triste ver que este espíritu quiere manipular a la iglesia en este tiempo. Qué triste ver que ese espíritu jezabélico que estaba en Jezabel, la esposa del rey Acab, quiere en este tiempo, no como persona, porque en la antigüedad era una persona. Para este tiempo es un espíritu diabólico que quiere operar dentro de la iglesia, manipulando lo que le pertenece al Señor. Y entonces va y matan y acusan falsamente a Nabot. Y Nabot muere. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Entonces se apodera de la viña, manipulando, levantando falso testimonio. Y ese espíritu de manipulación
tiene que salir de la iglesia del Señor. La iglesia tiene que ser libre de toda opresión diabólica en cuanto a la manipulación. El espíritu jezabélico no puede operar dentro de la iglesia del Señor. Entonces, el rey Acab se dejaba gobernar de Jezabel. El rey Acab, el hombre de la autoridad, el gran rey, el que estaba por encima de todo, lamentablemente, su esposa, la cual tenía ese espíritu de control, lo manejaba. Y la iglesia tiene que ser libre de toda manipulación del enemigo. Entonces, lo primero que vemos es que el espíritu jezabélico manipula al pueblo para su propia conveniencia. Jezabel quiere manipular al pueblo para su propia conveniencia. ¿Qué quería Jezabel? Tener la viña de Nabot. ¿Qué quería Jezabel? Tener esa viña para ellos. Y manipuló al pueblo, colocando al pueblo en contra de Nabot. La iglesia no se debe dejar manipular en este tiempo de ese espíritu jezabélico. Y la iglesia debe entender que la manipulación es del diablo, que la intimidación es del enemigo. Entonces, Jezabel manipula. Entonces, el espíritu jezabélico presenta una vida espiritual que no tiene. Jezabel se presentaba delante del pueblo como una mujer íntegra, quizás, como una mujer con autoridad, que no tenía quizás doblez. Presentaba su vida espiritual grande delante del pueblo. Por eso pasaba por encima del rey Acab. Pero verdaderamente por dentro Jezabel estaba contaminada. Y el espíritu jezabélico se presenta así, con una vida quizás santa delante del Señor, con una vida que no tiene arrugas, con una vida que no está contaminada, pero por dentro el espíritu jezabélico está podrido, contaminado, lleno de inmundicia. Y la iglesia tiene que ser libre de todo espíritu de manipulación jezabélico. Porque el espíritu jezabélico contamina a la iglesia. En la antigüedad estaba contaminando al pueblo y al mismo rey, al rey Acab. En la antigüedad obraba así. Lo otro que hace el espíritu jezabélico es manipular la palabra de Dios. Y eso nos enseña la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando la serpiente le habla a Eva y le dice: con que Dios te ha dicho, con que Dios te ha dicho que es así, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol. Y la serpiente le dice a Eva, sino que Dios sabe que el día cuando comas del árbol, Dios sabe que vas a saber cuál es el bien y cuál es el mal. Jezabel manipula la palabra del Señor para su conveniencia. El diablo allá en el huerto del Edén manipuló la palabra de Dios para su conveniencia. Jezabel, la mujer del rey Acab, manipulaba la palabra para su conveniencia. Y en este tiempo ese espíritu jezabélico quiere manipular la palabra de Dios para su conveniencia. Y la iglesia no debe caer en el error de dejarse manipular de Jezabel por medio de la palabra de Dios. La iglesia necesita ser libre de la opresión jezabélica. La iglesia necesita entender que Jezabel también manipula la palabra del Señor, así como lo hizo allá en el huerto del Edén. En la serpiente manipuló la palabra y le presentó a Eva algo y Eva cayó. En este tiempo ese espíritu jezabélico se quiere mover dentro de las iglesias para manipular la palabra de Dios, la palabra de Dios que es santa, la palabra de Dios que transforma, la palabra de Dios que libera. El espíritu jezabélico la toma, la manipula y engaña aún a los escogidos del Señor.
Por eso la iglesia tiene que tener discernimiento, dice la palabra, de espíritus. Porque Jezabel manipula la palabra de Dios. Y todo aquel que vive en la carne será manipulado por la palabra de Dios. Pero el que vive según el Espíritu será guiado por el Espíritu y la palabra del Señor. Que la carne nos lleva a dejarnos manipular de Jezabel. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en nosotros, nos da discernimiento para entender lo que viene de Dios y lo que no viene del Señor. Lo otro que hace el espíritu jezabélico es un espíritu que controla y provoca miedo. Entonces vemos en la escena al gran profeta Elías, al hombre que acaba de matar más de 400 profetas de Baal y los degolló, les cortó la cabeza. El hombre que estaba allá y lo mató a esos profetas malos, el hombre de Dios, el de la unción, el hombre de fuego, ese espíritu controlador que provoca miedo, le envía esta palabra a Elías. Y Elías, ¿qué tuvo? Dice la Biblia en el versículo 3: viendo pues Elías el peligro, se levantó para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y allí se quedó y allí dejó a su criado. Entonces, el espíritu jezabélico controla y provoca miedo. El espíritu jezabélico controla y le da miedo al pueblo. Es lo mismo que vemos en Goliat. ¿Qué hacía Goliat cada mañana? Intimidaba al pueblo, daba miedo al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Y aquí Jezabel también va y le hace que a Elías le dé miedo, y Elías huye de Jezabel. Pero la Biblia enseña que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Por eso la iglesia no se debe dejar controlar por ese espíritu jezabélico, porque le infunde miedo y los controla. Entonces, hay que entender que ese espíritu debe salir de la iglesia del Señor. Debemos entender que el espíritu de control, de manipular a la gente dentro de la iglesia, ese espíritu diabólico, jezabélico, debe salir de la iglesia. Y Elías tuvo miedo y salió corriendo, porque no entendía que con él estaba el Señor. Y para este tiempo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y no debemos tener temor ni miedo de todo espíritu jezabélico que se levante contra la iglesia. Porque la Biblia enseña que el infierno no va a prevalecer contra la iglesia del Señor. Pero nosotros como hermanos, la iglesia de Cristo, no debe tener miedo de ese espíritu jezabélico de control y que provoca miedo. Entonces Jezabel controlaba acá. Jezabel quiere controlar todo para su propio beneficio. El espíritu jezabélico quiere controlar todo para su propio beneficio, sin importar el beneficio del pueblo, de la gente. Y eso era lo que hacía Jezabel. Controlaba todo para su beneficio y no le importaba lo que le sucediera al pueblo de Israel. Entonces ese espíritu de control quiere gobernar sin importar lo que le suceda a los demás. Ese espíritu jezabélico de control quiere gobernar sin importar la condición de los demás. Y la iglesia tiene que liberarse de ese espíritu de control. Quiere gobernar Jezabel, quiere tener el control. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos al rey Herodes y a la mujer, a su esposa, que era la mujer de su hermano. Pero él estaba en adulterio
Y Juan el Bautista va y lo confronta diciéndole la verdad. Entonces en el Antiguo Testamento nos presenta al rey Acab con Jezabel, pero en el Nuevo Testamento nos presentan a Herodes con la reina Herodías. Y también Herodías controlaba a Herodes. No en vano mandó a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ese espíritu de control quiere ganar credibilidad delante de la gente. El espíritu de control jezabélico quiere ganar credibilidad delante de la gente por lo que hace, para poder manejar las vidas a su propia conveniencia. Y la iglesia tiene que comenzar a desligarse, a romper la atadura, a romper el yugo, a romper la cadena, ese espíritu jezabélico que nos ha tenido atados durante tantos años. Y no hemos mirado al Señor. Porque la iglesia debe colocar su mirada en Jesús. La iglesia debe mirar al Señor y no al hombre. Entonces hay que sacar el espíritu de control. Lo otro que hace Jezabel es, el espíritu jezabélico va en contra de la palabra profética de Dios. Y aquí es donde el Señor nos habla. Jezabel quería matar a Elías porque era el hombre de la palabra profética de Dios. Jezabel quería matar a Elías porque era el hombre que Dios usaba con la palabra profética. Herodías, la mujer de Herodes, quería matar a Juan el Bautista porque era el hombre de la palabra profética de Dios. Y Jezabel quiere callar la palabra profética en la iglesia del Señor. Jezabel va en contra de la palabra profética de Dios. Y no estoy hablando de aquellos que dicen que Dios dice, no. Estoy diciendo lo que está escrito en la palabra de Dios, palabra revelada por el Señor. Entonces, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente, y es palabra del Señor. Dice Apocalipsis 2, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, el espíritu jezabélico va en contra de la palabra profética de Dios. Va en contra de lo que Dios dice en su palabra. La mujer del rey Acab quería matar a Elías por eso, el profeta de Dios, al hombre de palabra, al hombre de unción, al hombre que oraba y llovía, y oraba y dejaba de llover. Palabra profética de Dios, confrontaba al pueblo, palabra profética de Dios. Y vamos al Nuevo Testamento y nos presenta a Juan el Bautista, el cual dice la palabra de Dios que sobre él reposó la unción del profeta Elías, palabra profética del Señor. Y a este hombre de palabra profética, Herodes el rey, junto a su esposa Herodías, poseídos por el espíritu jezabélico, ¿qué hicieron? Mataron al profeta de Dios. Lo mismo que querían hacer con Elías y no lo lograron, hizo Herodes y Herodías con Juan y lo mataron, callaron la palabra profética del Señor. Y la iglesia no debe callar. La iglesia tiene que hablar la palabra. La iglesia no puede guardar lo que Dios ha revelado para la gente. Entonces, dice la Biblia en el Apocalipsis, pero tienes unas pocas cosas, que toleras a ese espíritu jezabélico. Que toleras. La iglesia no puede tolerar. La iglesia no puede apañaguar. La iglesia no puede tener ahí ese espíritu jezabélico para gobernar a la gente. No, ese espíritu diabólico, jezabélico, tiene que salir de la iglesia.
Porque la verdadera palabra de Dios viene revelada por Él mediante su palabra escrita. Pero Jezabel va en contra de la palabra profética. Entonces, Jezabel no quiere una iglesia que tenga unción de Dios. ¿Por qué querían matar a Elías? Porque tenía la unción del Señor. ¿Por qué querían matar a Juan y lo mataron? Porque Juan tenía el Espíritu, tenía unción en él. Y eso es lo que Jezabel no tolera, la unción del Señor. Porque donde está la palabra del Señor, donde está la unción del Señor, ahí hay liberación, hay presencia de Dios. Y eso Jezabel no lo tolera. ¿Sabe por qué? Porque ella quiere seguir controlando la iglesia del Señor. Jezabel no tolera la unción del Señor. Jezabel no tolera la palabra profética de Dios. ¿Por qué? Porque ella quiere seguir controlando a su manera la iglesia del Señor. Y ese espíritu diabólico inmundo, la iglesia tiene que sacarlo para poder crecer en el Señor. Entonces, iglesia, hermano, ese espíritu jezabélico en este tiempo hay que sacarlo. Palabra del Señor, palabra profética de Dios. Entonces, Jezabel es ese espíritu que manipula, que controla, que no le gusta la palabra revelada del Señor, que no le gusta la unción del Señor. Lo otro que vemos en Jezabel, que es un espíritu de perversión sexual. El espíritu jezabélico es un espíritu de perversión sexual. Nos lo enseña en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 22. El espíritu jezabélico es un espíritu de perversión sexual. Y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 22, dice lo siguiente. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 22, dice lo siguiente. Y cuando vieron a Joram, a Jehú, dijo: ¡ay paz, Jehú! Y él le respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces, el espíritu jezabélico es un espíritu de perversión sexual y de hechicería. El espíritu jezabélico es un espíritu sensual que oprime a la iglesia. El espíritu jezabélico es perversión sexual dentro de la iglesia. Por eso nos lo presenta aquí la palabra del Señor. ¿Qué va a haber con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces, ese espíritu jezabélico de perversión sexual, de fornicación o de lo que sea, dentro de la iglesia del Señor, tiene que salir en el nombre de Jesús. La iglesia no se debe dejar gobernar por ese espíritu jezabélico de perversión, porque la carne va en contra del espíritu y se oponen entre sí. Y la iglesia tiene que caminar en el espíritu y no en la carne. De lo contrario, si caminamos en la carne, seremos manejados por el espíritu de perversión sexual, jezabélico. Pero si caminamos en el espíritu, seremos controlados y manejados por la palabra del Señor. Y qué bueno es que la iglesia de Cristo camine en el espíritu. Qué bueno es que la iglesia del Señor saque de sí toda perversión sexual, todo espíritu de perversidad sexual y comience a caminar bajo los parámetros del reino de Dios, bajo la dirección del reino del Señor. Tenemos que sacar ese espíritu jezabélico, diabólico, de perversión carnal, sexual, dentro de las congregaciones. Porque le estoy hablando a las congregaciones, a la iglesia del Señor. Eso hace Jezabel. Porque sus palabras son suaves y engañosas. Jezabel engaña con palabras suaves, engañosas. Jezabel engaña con la mentira y con palabras quizás deliciosas al paladar y engaña a la iglesia. Entonces nosotros como iglesia no debemos caer en el error de dejarnos manejar por ese espíritu jezabélico que coge las palabras
y nos las presenta bonitas, cuando detrás de ella es una inmundicia y perversión sexual. Y eso mismo hizo Dalila con Sansón. Cogió el mensaje, cogió eso y envolvió a Sansón, y Sansón le descubrió todo su corazón. Espíritu de perversión sexual y sensual dentro de las congregaciones tiene que salir. Lo otro que hace el espíritu jezabélico es aborrece la adoración a Dios. El espíritu jezabélico va en contra de la adoración al Señor. A Jezabel no le gusta adorar a Dios. El espíritu jezabélico va en contra de que alabemos el nombre del Señor. Va en contra de todo lo que nosotros le podemos dar a nuestro Dios en adoración. Odia la adoración a Dios, porque ella quiere ser adorada. Entonces miren lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. Pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, tomó a 100 profetas y los escondió 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Amén. Ahí nos muestra cuando Elías viene de ver acá y Jezabel esconde a los profetas, a los hombres de Dios, a los profetas de Jehová. Porque Jezabel no tolera la adoración a Dios. Jezabel no tolera que el pueblo alabe y glorifique el nombre del Señor. El espíritu jezabélico va en contra de la adoración a Dios. Este espíritu quiere ser el centro de adoración. Y es lo mismo que nos enseña en Isaías. Cuando dice la palabra del Señor en el capítulo 14, versículo 11 en adelante, que habla de y subiré al trono y me sentaré en su trono, que habla del enemigo, de Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere ser adorado por la gente. Jezabel no quiere que se le dé la adoración a Dios, sino a ella, a ese espíritu diabólico. Entonces, Jezabel va en contra de la adoración a Dios. Quiere estar por encima de Dios. Este espíritu jezabélico quiere estar por encima de Dios, porque quiere ser el centro de la atención. Por eso no tolera que a Dios se le alabe y se glorifique. Y se le glorifique. ¿Saben por qué? Porque el espíritu jezabélico quiere ser el centro de la atención. Quiere ser el centro de atención de la iglesia, cuando el verdadero centro de atención de la iglesia es nuestro Señor, en la adoración limpia que se le da a Dios. La iglesia fue creada para darle al Señor adoración y alabanza. La iglesia fue creada para que dé gloria y alabanza a Dios. El ser humano fue creado para que adore al Dios vivo y lo glorifique y lo exalte en todo tiempo. Pero ese espíritu jezabélico y diabólico aborrece que a Dios se le adore limpiamente. Aborrece que a Dios se le levante manos santas. Aborrece que a Dios se le dé la gloria y la honra. Qué bueno es entender que usted y yo nos debemos mostrar delante del Señor y no delante del espíritu jezabélico. El pueblo de Israel, a causa de Jezabel, estaba humillado, postrándose quizás a los Baales. Se postraban a los Baales. Pero la iglesia tiene la libertad de Cristo en este tiempo para postrarse solamente delante del Dios Todopoderoso, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente, del Dios omnipresente. Entonces, iglesia, debemos desligarnos del espíritu jezabélico. Debemos desligarnos de ese espíritu de manipulación, de ese espíritu de control y que provoca miedo, de ese espíritu que no tolera la palabra profética de Dios,
que va en contra de la palabra profética de Dios. De ese espíritu que es de perversión sexual y sensual. De ese espíritu que aborrece la adoración al Señor. Porque la Biblia enseña que Cristo nos libertó, iglesia. Y hay libertad en el Señor. Hay libertad en el Señor en este tiempo. No debemos tolerar más a ese espíritu Jezabel. La iglesia debe levantarse, debe entender que no debe tolerar más el espíritu jezabélico que la quiere manipular, que la quiere controlar, que la quiere manejar a su acomodo, que quiere controlar la palabra. No, la iglesia fue libertada para caminar bajo las direcciones del Señor y para caminar bajo un propósito divino guiada por el Espíritu Santo de Dios. Termino como comencé el tema: libres de la opresión y libres del espíritu jezabélico. Libres de la opresión y del espíritu jezabélico, iglesia, para tener libertad y tener palabra de Dios y sea una iglesia que camine en la libertad del Señor. Y será una iglesia que avanza, será una iglesia de conquistas, será una iglesia de palabra, será una iglesia donde está el don de Dios, será una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero necesitamos sacar el espíritu jezabélico. Y en el nombre de Jesús lo podemos hacer. Así que vamos a orar. Espero que esta palabra usted en su casa la tome para bien y podamos entender que debemos ser libres de la opresión jezabélica y caminar bajo la dirección de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por estas palabras, Dios amado. Creemos en ti, Dios. Creemos, Señor, que nos diste un poder sobre las tinieblas, Señor amado, que nos diste la capacidad, el don, Señor, de resistir al enemigo, de echar fuera demonios, en el nombre de Jesús, Señor amado. Creemos en tu palabra, Dios. Creemos, Señor, que hay libertad para esta casa, que hay libertad para cada hermano. Ahora, Señor amado, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de manipulación, echamos fuera todo espíritu de control, echamos fuera todo espíritu jezabélico, Dios, que nos oprime y nos impide avanzar en las cosas del reino de Dios. En el nombre de Jesús, trae libertad a nosotros como iglesia. Trae libertad, Señor, a tu rebaño. Trae libertad, Señor amado, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, lo creemos, Señor. Creemos en tu palabra, Señor. Que somos libres, Dios, de la opresión. Y sabemos, Señor amado, que gran tarea nos espera en este tiempo, Señor. Que gran tarea nos espera en este tiempo, Dios. La iglesia necesita la libertad del Señor para que se pueda mover bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la palabra revelada del Señor. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que este mensaje llegue en su corazón. Seguimos conectados, sigue orando, sigue clamando, porque Dios tiene palabra para su vida y para su casa. Dios les bendiga y bendiciones.